Estimados alumnos y amigos, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un segundo teorema sobre relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Empezaremos compartiendo el enunciado de este segundo teorema que dice lo siguiente. Un cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección ortogonal sobre dicha hipotenusa. Antes de llevar a cabo la demostración de este teorema, veamos la siguiente imagen. Tenemos aquí a un triángulo rectángulo ABC, recto en B. A los lados de este triángulo rectángulo le vamos a asignar medidas. Tenemos al cateto ABC que se está oponiendo al ángulo A, le asignaremos la medida A. Al cateto AB que se opone al ángulo C, le asignaremos la medida C. Y por último, a la hipotenusa AC, que se opone al ángulo B, le asignaremos la medida B. A continuación, vamos a trazar una perpendicular desde el vértice B hacia la hipotenusa. Aquí lo tenemos. Al pie de esta perpendicular, es decir, la parte baja de esta perpendicular, le vamos a asignar la letra H. Como el enunciado nos habla de proyección ortogonal de los catetos, vamos a llevar a cabo la proyección ortogonal tanto del cateto AB como del cateto BC. Empezamos proyectando ortogonalmente el cateto AB sobre la hipotenusa. La proyección de este cateto sería la siguiente. Observemos. Ahí lo tenemos. La proyección del cateto AB sería AH. A esta proyección le asignaremos una medida. Le llamaremos medida M. Lo mismo hacemos con el cateto BC. Proyectaremos este cateto sobre la hipotenusa de manera ortogonal. Procedemos a la proyección. Veamos. Y si nos damos cuenta, la proyección sería desde H hasta C. A esta proyección también le asignaremos una medida, la medida N. De acuerdo al enunciado de este teorema, un cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección ortogonal sobre la hipotenusa. Así que vamos a tomar uno de los dos catetos, puede ser el cateto AB o puede ser el cateto BC. En esta oportunidad nos quedaremos con el cateto AB para hacer la demostración. Y el procedimiento que aquí se haga es el mismo para poder llevar a cabo la demostración con respecto al otro cateto. Bien, con estos datos más que suficientes, procederemos ahora sí a la demostración de este teorema. Ahora les pido, estimados alumnos y amigos, prestar atención al siguiente triángulo rectángulo, a este que hemos pintado de color verde, al triángulo rectángulo AHB, que es recto en H. Sabemos nosotros que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es igual a ¿cuánto? Eso mismo, 180 grados. Y si nos fijamos en el triángulo de color verde, uno de ellos mide 90 grados, el H. Entonces los otros dos, para completar los 180 grados, deben sumar ¿cuánto? Eso mismo, 90 grados. Entonces el ángulo A, cuya medida es alfa, y el ángulo B, cuya medida es beta, deben sumar 90 grados. Ojo y oído, este dato para lo que viene es de suma importancia. Así que vamos a colocar la suma de alfa y beta en este cuadrito de color naranja. Decimos entonces que alfa, de acuerdo al triángulo de color verde, suma con beta una cantidad igual a 90 grados. Este dato es de suma importancia para lo que se viene. Ahora les pido que le presten toda la atención al ángulo recto B del triángulo ABC. Observen al ángulo recto B. Una parte de ese ángulo es beta. La otra parte, ¿cuánto será? Sabiendo que con beta suman 90 grados. Muy bien, si fijamos nuestra atención en el cuadrito de color naranja, ahí tendremos la respuesta. Beta, ¿con quién suma 90? Con alfa, eso mismo. Entonces, este ángulo mide alfa. Ahora traslademos
toda nuestra atención hacia el triángulo rectángulo BHC, en ese triangulito que se ha pintado de color celeste. Ese triángulo tiene un ángulo de 90 grados. Eso significa que los otros dos tienen que sumar 90. Uno de ellos es alfa. El otro ángulo, para que sume con alfa 90, ¿cuánto debe medir? Muy bien. En el cuadrito de color naranja está la respuesta. ¿El alfa con quién suma 90 grados? Claro que sí, con beta. Por lo tanto, este ángulo se mide beta. Bien, ya tenemos ahora sí información necesaria para continuar con la aplicación de la siguiente teoría. Semejanza de triángulos. Ahora vamos a usar la teoría de semejanza de triángulos. Y la pregunta que puede circular entre ustedes, ¿qué triángulo con qué triángulo es semejante? Aquí lo tienen. El triángulo rectángulo AHB, al cual vamos a pintar de color verdecito, es semejante con el triángulo rectángulo ABC, que es el triángulo rectángulo más grande. Pero si vamos a pintar al triángulo rectángulo ABC, que es el más grande de color rosadito, no vamos a poder apreciar esta parte que ya está pintada de verde. ¿Qué hacemos? ¿Qué les parece si el triángulo rectángulo de color verdecito temporalmente lo movemos para poder comprender esta relación que vamos a establecer? ¿Sí? Muy bien, gracias por su comprensión. Entonces vamos a desplazar ese triangulito de color verde a un costado. Lo haremos temporalmente, por cuestiones de comprensión nada más. Aquí lo tenemos. Ahora sí, el triángulo rectángulo ABC de color rosadito ya está libre. Así que vamos a pintarlo como tal. Y la otra pregunta que puede circular entre ustedes es, ¿y por qué son semejantes? Bueno, el caso de semejanza entre dos triangulitos es el caso más común. Observemos al triángulo rectángulo ABC de color rosadito. Tenemos ahí sus tres ángulos, uno de ellos es alfa, el otro 90 y el otro beta. Lo mismo sucede en el triángulo rectángulo de color verde. Tenemos alfa, 90 y beta. Es decir, los tres ángulos del triángulo rectángulo de color rosadito con los tres ángulos del triángulo rectángulo color verdecito son congruentes. Ese es el caso por el cual estos dos triángulos son semejantes. ¿Y de qué me sirve que sean semejantes? Puede surgir la otra pregunta. Una pregunta muy necesaria. Bueno, dos triángulos son semejantes, entonces eso significa que sus lados son proporcionales entre sí respectivamente. Así que vamos a establecer esa relación de proporción. Por supuesto, lo vamos a hacer entre los lados que hay información. Empezaremos prestándole atención al triángulo rectángulo de color verdecito, a este. Allí, los lados que nos interesan sería AH, el cateto, cuya medida es M, y la hipotenusa B, cuya medida es C. ¿Y por qué nos interesa esos dos lados? Porque tenemos información en esos dos lados. Empezaremos aquí entonces por el cateto AH, cuya medida es M. Si nos fijamos ahí, este se opone a un ángulo beta. Entonces, dicho lado va a ser proporcional al lado del otro triángulo rectángulo, es decir, el triángulo rectángulo de color rosadito, que se opone también a beta. Veamos, ¿cuál es el lado que se opone a beta? Eso mismo, muy bien dicho. El que se opone a beta es el cateto AB en este triángulo rectángulo de color rosadito. Ahí los tenemos. El cateto AB se opone a beta, entonces M es proporcional a C. Así como regresamos a nuestro triángulo rectángulo de color verdecito, aquí. Allí, ahora sí, nos concentraremos en la hipotenusa, en el otro lado que tiene información, cuya medida es C. Y nos damos cuenta que se opone al ángulo recto, al ángulo de 90 grados. Y en el otro triángulo, entonces, tendremos que buscar también aquel lado que se opone al de 90 grados. Podemos decir entonces que el lado cuya medida es C, que se opone al ángulo de 90 grados, es proporcional al otro lado del triangulito de color rosadito, este, que se opone también al ángulo de 90 grados. ¿Quién se opone al ángulo de 90 grados en este triángulo de color rosadito? Es la hipotenusa C, cuya medida es B. Muy bien. Entonces C es proporcional a B.
ya tenemos construida la relación. Aquí tenemos una proporción. Y si nos fijamos, esto es una proporción geométrica continua. La proporción geométrica continua se caracteriza porque sus medios son iguales. Y ese medio que son iguales se le llama media proporcional. Por supuesto, en este caso, entre la proyección del cateto, que su medida es m, con la hipotenusa, que su medida es b. Ahora vamos a hacer un despeje adicional. Entonces, procedemos a despejar el espacio, retornamos al triángulo rectángulo HB a su respectivo lugar. Aquí lo tenemos, ahí está. Ahora sí concentramos nuestra atención en esta relación que hemos logrado obtener. Allí decimos producto de extremos, que sería m con b, m por b, o b por m, sería igual al producto de medios, que sería c por c, sería c al cuadrado. B por m es igual a c al cuadrado. Esto también resulta decir que c al cuadrado es igual a b por m, gracias a la propiedad simétrica. Esto es lo mismo. Y de esta manera tendríamos la fórmula general. Entonces, aquí tenemos que un cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su respectiva proyección ortogonal. En esta oportunidad vamos a convocar al cateto BC, cuya medida le habíamos asignado A, y su respectiva proyección ortogonal, que sería desde H hasta C, cuya medida es N. De acuerdo a la propiedad, podemos decir entonces que el cateto, en este caso BC, al cuadrado es igual al producto entre la hipotenusa, que es B, y su respectiva proyección ortogonal, cuya medida es N. Esta fórmula es válida para el segundo cateto. Y es así como hemos logrado la demostración de este segundo teorema.